Mi familia me ignoró por 28 años, y solo me cuidaron mis abuelos, pero cuando mi hermana perfecta no pudo tener hijos, me exigieron que arriesgara mi vida como su madre sustituta. Les dije que no, y me desheredaron. Ahora viven suplicando, pero yo nunca volví atrás. Tengo 31 años, trabajo en bienes raíces, y si alguien me hubiera dicho hace 5 años que iba a terminar bloqueando los números de toda mi familia, probablemente no lo habría creído. Pero bueno, aquí estamos. La cosa es que necesito contar esta historia porque honestamente todavía me cuesta procesar cómo llegamos a este punto, y tal vez escribirlo me ayude a organizar todo este desastre en mi cabeza. Supongo que debería empezar desde el principio, aunque el principio es medio complicado de definir porque básicamente ha sido toda mi vida, ¿sabes? Nací con una condición cardíaca, nada que fuera a matarme de inmediato, pero sí algo que requería cuidado constante, chequeos médicos cada tanto, medicación, ese tipo de cosas. Mi hermana Lauren, 2 años mayor que yo, nació perfectamente sana, y ahí creo que empezó todo, aunque obviamente cuando eres niña no te das cuenta de estas cosas hasta mucho después. Lauren era la niña perfecta, ya sabes, sacaba buenas notas. Sin mucho esfuerzo, era buena en deportes, tenía un montón de amigos, básicamente era todo lo que mis padres querían. Yo era la que siempre estaba en el hospital, la que no podía hacer educación física como los demás niños, la que necesitaba atención especial. Y mira, entiendo que para unos padres debe ser difícil tener una hija con problemas de salud. No los culpo por eso, pero lo que pasó después es lo que realmente me jodió la vida durante años. Mis padres básicamente decidieron que Lauren era su prioridad número 1 y yo era tipo una molestia necesaria. No es que fueran abusivos ni nada así. O sea, me daban de comer y tenía un techo sobre mi cabeza, pero emocionalmente era como si yo no existiera. Lauren quería clases de ballet. ¡Boom! Ahí estaban pagando una escuela carísima. Lauren quería ir a un campamento de verano. Perfecto. Ahí iban los ahorros. Yo necesitaba una nueva cita con el cardiólogo porque mi medicación no estaba funcionando bien, y de repente era un problema de dinero, un inconveniente, algo que podíamos posponer un mes más. ¿Me explico? No era que no tuvieran plata, era que no querían gastarla en mí. La que me salvó la vida, literalmente, fue mi abuela. Bueno, mis dos abuelos en realidad, pero mi abuela era la que más activamente se involucró. Cuando se dieron cuenta de cómo mis padres me trataban, básicamente tomaron control de toda mi situación médica. Ellos pagaban las citas con los doctores. Ellos compraban mis medicamentos. Ellos me llevaban a mis chequeos cuando mis padres decían que estaban muy ocupados. Mi abuelo trabajaba en finanzas, algo así como contador senior en una empresa grande, y tenía buen dinero guardado. Me acuerdo perfecto del día en que mi abuela me sentó en su cocina. Yo tendría como 14 años, y me dijo, Megan, vas a ir a la universidad, vas a estudiar lo que quieras, y no te tienes que preocupar por el dinero porque nosotros ya guardamos suficiente para eso. Me puse a llorar ahí mismo, porque hasta ese momento yo asumía que simplemente no iba a poder ir a la universidad, que mis padres iban a usar cualquier plata que tuvieran para Lauren, y yo tendría que arreglármelas sola. El trato era que yo tenía que irme lejos. Mi abuela nunca me lo dijo explícitamente, pero yo lo entendía. Ella quería que yo saliera de esa casa, que me alejara de mis padres y de Lauren, que construyera mi propia vida, donde nadie me hiciera sentir como una carga. Así que cuando llegó el momento de elegir universidad, mandé aplicaciones solo a lugares que estuvieran a mínimo 6 horas de distancia. Terminé yendo a una universidad en otro estado, estudiando administración de empresas porque me parecía práctico y porque honestamente no tenía mucha idea de qué quería hacer con mi vida, solo sabía que quería poder mantenerme sola y nunca tener que depender de mis padres para nada. Fue en la universidad donde conocí a Brandon. Él estudiaba ingeniería, era del mismo estado que yo pero de una ciudad diferente, y nos conocimos en tipo la segunda semana de clases en una fiesta horrible donde los dos estábamos incómodos, y terminamos hablando en un rincón toda la noche. Creo que lo que me atrajo de él desde el principio fue lo directo que era, ¿sabes? No jugaba juegos mentales, no había drama. Si algo le molestaba lo decía, si algo le gustaba también lo decía. Era refrescante después de crecer en una casa donde todo era tensión pasivo-agresiva y favoritismo disfrazado de amor incondicional. Le conté sobre mi familia como al tercer mes de estar saliendo. Estábamos en su dormitorio. Era un viernes por la noche y habíamos pedido pizza. Y no sé por qué, pero de repente me largué a llorar y le conté todo. Lo de Lauren siendo la favorita, lo de mis padres básicamente ignorándome toda mi vida, lo de mis abuelos siendo los únicos que realmente se preocupaban por mí. Brandon me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé solo, me abrazó y me dijo, «Tu familia es una mierda, lo sabes, ¿verdad?»
Y yo me reí porque nadie nunca me había dicho eso tan directamente. Todos siempre trataban de suavizarlo, de decir cosas como, seguro que tus padres te quieren a su manera, o tal vez solo no saben cómo demostrártelo. Pero Brandon simplemente dijo la verdad, y eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Nos casamos cuando yo tenía 25 y él 26. Fue una boda pequeña, básicamente nuestros amigos cercanos y mis abuelos. Mis padres y Lauren no vinieron. Yo los había invitado, más que nada porque mis abuelos me lo pidieron, pero la excusa de mis padres fue que Lauren tenía un evento importante ese fin de semana, y ellos no podían perdérselo. El evento de Lauren resultó ser un torneo de tenis amateur, no sé, algo completamente olvidable. Pero bueno, sus prioridades siempre fueron claras. Mi abuela lloró durante toda la ceremonia. Creo que mitad de felicidad por mí, y mitad de tristeza porque sus propios hijos no estaban ahí. Mi abuelo me acompañó al altar, y cuando me entregó a Brandon me susurró al oído: ese hombre te va a cuidar mejor de lo que tu padre alguna vez lo hizo. Y tenía razón. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Brandon consiguió un buen trabajo en una firma de ingeniería. Yo empecé a trabajar en bienes raíces y resultó que era bastante buena en eso. Nos compramos una casa pequeña pero linda. Teníamos nuestro grupo de amigos. Básicamente estábamos construyendo la vida que yo siempre había querido. Hablaba con mis abuelos cada semana por teléfono, pero con mis padres y Lauren prácticamente no tenía contacto. Ellos nunca llamaban, yo tampoco, y todos fingíamos que eso era normal. Cuando tenía 28 años Brandon y yo decidimos que queríamos tener un bebé. Yo fui honesta con él desde el principio sobre los riesgos. Le dije que con mi condición cardíaca, un embarazo podía ser peligroso, que tendríamos que consultarlo con varios doctores antes de siquiera intentarlo. Fuimos a ver a mi cardiólogo, un señor mayor que me había tratado desde que tenía tipo 12 años, y él fue brutalmente honesto conmigo. Me dijo que sí era posible quedar embarazada, pero que sería considerado un embarazo de alto riesgo, que tendría que estar monitoreada constantemente, que había posibilidades reales de complicaciones serias tanto para mí como para el bebé. Pero también me dijo que si yo quería intentarlo, él estaría ahí para apoyarme y hacer todo lo posible para que fuera seguro. Brandon me dejó tomar la decisión completamente sola. Me dijo: es tu cuerpo, es tu vida la que está en riesgo. Yo te apoyo en lo que decidas, pero no voy a presionarte en ninguna dirección. Y eso era exactamente lo opuesto a cómo mi familia siempre me había tratado, donde yo nunca tenía voz en nada, donde mis necesidades siempre venían en último lugar. Le dije que sí quería intentarlo, que entendía los riesgos, pero que sentía que esto era algo que realmente quería hacer. El embarazo fue una pesadilla, no voy a mentir. Estuve en reposo la mayor parte del tiempo. Tuve que dejar de trabajar después del primer trimestre. Pasé 2 semanas hospitalizadas en el 7º mes porque mi corazón estaba teniendo problemas para manejar la carga extra. Mis abuelos vinieron a visitarme varias veces. Mi abuela se quedaba sentada junto a mi cama por horas, sosteniéndome la mano. Mis padres mandaron flores una vez, con una tarjeta que decía: esperamos que te mejores pronto, Lauren y ellos. Ni siquiera se molestaron en escribir mensajes separados. Mi hijo nació por cesárea de emergencia a las 36 semanas. Pesó 2,5 kilos. Tuvo que estar en la NICU por una semana, pero sobrevivió, y yo sobreviví, y honestamente, eso era más de lo que algunos de los doctores habían esperado. Después del parto, mi cardiólogo fue muy claro conmigo. Me dijo: Megan, tu corazón apenas pudo manejar este embarazo. No puedes arriesgarte a tener otro. Sería extremadamente peligroso, potencialmente fatal. Le pregunté cuán peligroso exactamente, y él me dijo que básicamente sería como jugar a la ruleta rusa, que tal vez podría salir bien, pero también había una probabilidad muy real de que yo no sobreviviera. Así que esa fue la decisión tomada. Brandon y yo íbamos a tener solo un hijo, y estábamos perfectamente felices con eso. Avancemos como 3 años después de que nació mi hijo. Mi abuelo empezó a tener problemas de salud. Nada súper serio, pero suficiente como para que mi abuela estuviera preocupada y pidiera ayuda. Brandon y yo tomamos la decisión de mudarnos de vuelta a mi ciudad natal. Compramos una casa como a 15 minutos de donde vivían mis abuelos para poder estar cerca y ayudar con lo que necesitaran. Yo todavía podía trabajar en bienes raíces desde cualquier lugar. Brandon pudo conseguir un transfer a una oficina de su compañía en la zona, así que logísticamente tenía sentido. Lo que no esperaba era que de repente mi familia quisiera estar en mi vida. Llevaba años sin hablar realmente con ellos y de un día para otro mi mamá estaba llamándome cada semana. Lauren me mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Mi papá hasta me invitó a almorzar un par de veces. Al principio pensé que tal vez finalmente habían reflexionado sobre cómo me habían tratado, que tal vez estaban intentando reconstruir nuestra relación.
Estaba siendo cautelosa, ¿sabes? No iba a olvidar 28 años de ser tratada como basura solo porque de repente decidieran ser amables, pero tampoco iba a cerrar completamente la puerta. Debí haberlo sabido mejor. Debí haber visto las señales. Mi abuela me lo advirtió un par de veces. Me decía, «Tené cuidado, Megan. Tu madre está actuando raro. Algo está pasando». Pero yo quería creer que tal vez las personas podían cambiar, que tal vez mis padres finalmente se habían dado cuenta de lo mal que me habían tratado. La bomba cayó como 6 meses después de que nos mudamos de vuelta. Mis padres organizaron una cena familiar. Dijeron que querían que toda la familia estuviera junta, que era importante. Brandon no quería ir. Honestamente nunca le había caído bien mi familia, y el sentimiento era mutuo, pero yo le pedí que me acompañara, y él accedió, porque así es Brandon. Siempre me apoya incluso cuando no está de acuerdo. La cena empezó normal, tipo incómodamente normal. Lauren se veía rara, estaba nerviosa, seguía mirando a mis padres como esperando alguna señal. Mi mamá había cocinado un montón de comida, demasiada comida para solo 6 personas. Mis padres, Lauren, su esposo, Brandon y yo, y seguía insistiendo en que comiéramos más, que nos sirviéramos más vino. Básicamente estaba tratando demasiado de hacer que la noche fuera perfecta. Después del postre, Lauren sacó un sobre. Era uno de esos sobres bonitos, tipo los que usas para invitaciones de boda, con mi nombre escrito en letra cursiva. Elegante. Me lo pasó con esta sonrisa enorme y me dijo, «Ábrelo». Yo miré a Brandon, y él se encogió de hombros. Así que lo abrí. Era una tarjeta, con brillantina y flores dibujadas y toda esa mierda. Y adentro, decía algo así como, «Querida hermana, te amamos tanto, y sabemos que siempre has querido ayudar a la familia». Y abajo Lauren había escrito, «¿Me harías el honor de ser la madre sustituta de mi bebé?». Me quedé mirando la tarjeta por lo que se sintieron como 10 minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Miré a Lauren, miré a mis padres, miré a Brandon. Brandon me agarró la mano por debajo de la mesa, fuerte, y pude sentir la tensión en su agarre. Nadie estaba hablando, todos me estaban mirando, esperando que yo dijera algo. Finalmente encontré mi voz y dije, «No entiendo». Y Lauren dijo, «Bueno, como sabes, Josh y yo hemos estado intentando tener un bebé por años, y los doctores dijeron que yo no puedo quedar embarazada. Algo sobre mis óvulos o no sé. Es muy complicado, pero podemos usar sus espermas y óvulos de una donante y solo necesitamos a alguien que lleve al bebé por nosotros». Y pensamos, ¿quién mejor que mi hermana, verdad? Ya tuviste un bebé, entonces sabes cómo es, y sería tan especial que fueras tú quien nos diera este regalo. Yo dije, «Lauren, casi me muero teniendo a mi hijo. Los doctores me dijeron explícitamente que no puedo tener otro embarazo. Sería extremadamente peligroso para mí». Mi mamá interrumpió ahí, con esa voz suave y manipuladora que usaba cuando quería conseguir algo, y dijo, «Oh, cariño, estoy segura de que los doctores estaban exagerando. Tú te ves perfectamente saludable ahora. Y además, esto es lo que hace la familia. Se ayudan entre sí. Lauren realmente necesita esto». Brandon dijo, «Esperen. Ella les dijo que su doctor dijo que otro embarazo podría matarla, ¿y ustedes están diciéndole que está exagerando?». Mi papá lo miró con ese desprecio que siempre tenía cuando Brandon hablaba y dijo, «Esto es una conversación familiar, Brandon». Brandon estaba a punto de responder, pero yo le apreté la mano, tipo diciéndole que lo dejara, que yo me encargaría. Le dije a Lauren, «Entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, pero no puedo hacer esto. Mi corazón apenas sobrevivió mi embarazo. No es que no quiera ayudarte, es que literalmente podría morir». Lauren empezó a llorar, lágrimas enormes corriendo por su cara, y mi mamá la abrazó y me miró como si yo fuera el demonio personificado. Mi papá dijo, «Siempre has sido egoísta, Megan. Toda tu vida hemos sacrificado tanto por ti, con tus problemas médicos y tu necesidad constante de atención, y ahora que tu hermana necesita algo de ti, le das la espalda». Lauren sollozó más fuerte, diciendo algo sobre cómo yo siempre había sido celosa de ella, cómo nunca había querido que ella fuera feliz, y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Me levanté de la mesa, tan rápido que mi silla casi se cae, y dije, «¿Saben qué? Terminé. Brandon, vámonos». Brandon ya estaba de pie antes de que yo terminara la oración. Mi mamá gritaba algo sobre cómo no podíamos simplemente irnos, que necesitábamos resolver esto como una familia, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Lauren me siguió, agarrándome del brazo, diciendo, «Por favor, Megan, por favor, solo piénsalo, es lo único que te estoy pidiendo en toda mi vida». Le dije, «Lauren, suéltame». Y ella no lo hizo.
así que Brandon tuvo que literalmente sacarla de mí. Nos subimos al auto y nos fuimos mientras mi papá gritaba desde la puerta, algo sobre cómo yo era una decepción. En el auto de vuelta a casa no dijimos nada por varios minutos. Finalmente Brandon preguntó, ¿estás bien? Y yo dije, honestamente no sé. Él dijo, ¿sabías que esto iba a pasar, verdad? Por eso fueron tan amables de repente. Y yo dije, sí, lo sabía. En el fondo lo sabía, pero quería estar equivocada. Pensé que eso sería el final. Pensé que mi familia se enojaría por unos días, y luego seguiríamos con nuestras vidas separadas como habíamos hecho por años. Pero estaba equivocada. 2 días después, mi mamá me llamó y me pidió que nos encontráramos para café. Yo no quería, pero ella siguió insistiendo, diciendo que solo quería hablar, que las cosas se habían salido de control en la cena, y ella quería aclarar algunas cosas. Accedí, contra el mejor juicio de Brandon, y nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Mi mamá llegó con esta cara de preocupación maternal que yo sabía era falsa, porque nunca había mostrado esa preocupación real por mí en toda mi vida. Me dijo que entendía que la cena había sido mucho, que tal vez lo habían manejado mal, pero que realmente necesitaba que yo reconsiderara. Me dijo que Lauren estaba devastada, que esto era su única oportunidad de ser madre, que yo era egoísta por negarle eso cuando yo ya tenía un hijo. Le dije, mamá, podría morir. Ella me dijo que estaba siendo dramática, que los doctores siempre exageran los riesgos para cubrirse legalmente, que ella estaba segura de que yo estaría bien. Le pregunté si había investigado algo sobre mi condición, si había hablado con algún doctor, si tenía alguna base médica para decir eso. Ella solo dijo que una madre sabe estas cosas. Le dije que no iba a cambiar de opinión, que esta conversación era una pérdida de tiempo. Ella empezó a llorar ahí mismo en la cafetería, diciendo que no podía creer que yo fuera tan cruel, que cómo podía dormir por las noches sabiendo que tenía el poder de hacer a mi hermana feliz y elegía no hacerlo. Me levanté y me fui, dejándola sentada ahí llorando. Y por primera vez en mi vida no me sentí culpable por hacerle algo a mi madre. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mi papá me mandaba mensajes constantemente, textos largos sobre responsabilidad familiar y cómo yo le debía algo a Lauren por todos los años que ella había tenido que lidiar con una hermana enferma. Lauren me mandaba fotos de bebés con mensajes diciendo cosas como, «Esto es lo que me estás negando», o «Podría ser tía de mi propio hijo». ¿No sería hermoso? Era manipulación en su máxima expresión y yo bloqueé sus números después de tipo el tercer día de eso. Pero entonces empezaron a aparecer en mi casa. Mi mamá tocaba el timbre a horas random, a veces temprano en la mañana, a veces tarde en la noche, pidiendo hablar. Lauren se apareció un día cuando yo estaba saliendo para el trabajo con un folder lleno de información sobre embarazos sustitutos, tratando de convencerme de que era completamente seguro. Mi papá dejó una carta en mi puerta sobre lo decepcionado que estaba de mí. Fue mi abuela quien finalmente me contó lo que realmente estaba pasando. Me llamó una noche, su voz temblando, y me dijo, Megan, necesito advertirte sobre algo. Al parecer mis padres y Lauren estaban hablando de tomar acción legal contra mí. No sé exactamente qué tipo de acción legal pensaban que podían tomar. Honestamente suena ridículo ahora, pero en ese momento estaban tan desesperados y tan convencidos de que yo les debía esto, que estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. Mi abuela también me dijo que Lauren había estado diciéndole a todos en la familia que yo me había ofrecido a ser su sustituta, y luego me había retractado en el último minuto, que yo había roto una promesa. Total mentira, obviamente, pero varios parientes lejanos me habían mandado mensajes diciendo que estaban decepcionados de mí, gente que ni siquiera había visto en años. De repente tenía una opinión sobre mi decisión. Brandon dijo que era suficiente, y me hizo ir con él a consultar con un abogado. El abogado nos dijo que legalmente mis padres y Lauren no tenían ningún caso, que nadie puede forzar a alguien más a ser sustituta, que todo era básicamente amenazas vacías. Pero nos aconsejó documentar todo, guardar todos los mensajes y correos, tener registro de cada vez que aparecían en nuestra casa, solo por si acaso las cosas escalaban más. El mensaje final vino de mi papá, un email largo que básicamente decía que él y mi mamá habían decidido que ya no querían tener contacto conmigo, que yo había demostrado que la familia no significaba nada para mí, que ellos habían intentado darme todo en la vida literal. Mentira. Y yo se lo había devuelto con egoísmo y crueldad. Terminaba diciendo que esperaban que algún día yo me diera cuenta del error que había cometido y pudiera vivir con esa culpa. Leí el email 3 veces. La primera vez me enojé. La segunda vez quise llorar. La tercera vez solo sentí alivio. Brandon me preguntó qué decía, y yo le dije, básicamente me están desconociendo como hija.
Él me preguntó cómo me sentía al respecto, y yo dije honestamente, aliviada. Nunca fui realmente su hija de todos modos. Bloqueé sus números, bloqueé a Lauren, bloqueé a todos los parientes que me habían mandado. Mensajes de juicio. Mi abuela estaba triste. Ella nunca quiso que su familia se destruyera así, pero me apoyó completamente. Me dijo que ella y mi abuelo siempre estarían ahí para mí, que yo había tomado la decisión correcta, que nunca debería poner en riesgo mi vida por personas que nunca me habían valorado. Han pasado como 8 meses desde eso. Lauren aparentemente encontró otra sustituta, una amiga de una amiga que necesitaba el dinero. Mi mamá me mandó un mensaje desde un número desconocido diciéndome que Lauren estaba embarazada y que yo me había perdido la oportunidad de ser parte de algo hermoso. No respondí. Mi papá supuestamente le dijo a mis abuelos que ya no me considera su hija, que para él yo básicamente no existo. Está bien, el sentimiento es mutuo. Mi hijo preguntó el otro día por qué nunca vemos a mis papás como vemos a los papás de Brandon. Le dije la verdad, de una forma apropiada para su edad. Le dije que a veces las familias no se llevan bien, y está bien poner distancia de personas que no te tratan bien, incluso si son familia. Él lo procesó por un minuto, y luego preguntó si todavía podíamos ver a la abuela y al abuelo, mis abuelos. Y cuando le dije que sí, se encogió de hombros y volvió a jugar con sus legos, como si fuera la cosa más normal del mundo. Brandon me pregunta a veces si me arrepiento de haberme mudado de vuelta, si las cosas habrían sido más fáciles si nos hubiéramos quedado lejos. Le digo que no, que vinimos por mis abuelos y ellos valen la pena, que cualquier drama con mis padres y Lauren habría pasado eventualmente de todas formas. Y es verdad, ¿sabes? Ellos siempre iban a querer algo de mí en algún momento. Siempre iba a haber alguna prueba de lealtad que yo iba a fallar en sus ojos. La semana pasada tuve mi chequeo anual con mi cardiólogo. Me dijo que mi corazón está estable, que la medicación está funcionando bien, que todo se ve bien para los próximos años. Le conté sobre lo que había pasado con mi familia, sobre su pedido de que fuera sustituta. Él sacudió su cabeza y me dijo que había tomado la decisión correcta, que otro embarazo realmente podría haberme matado. Me dio una carta documentando mi condición y los riesgos, solo por si acaso alguna vez la necesito legalmente. Está guardada en un cajón en mi casa, junto con todos los mensajes y emails que recibí de mi familia. No sé si alguna vez hablaré con mis padres o Lauren de nuevo. Parte de mí piensa que tal vez en algunos años, cuando todo esto se haya calmado, podríamos intentar tener algún tipo de relación superficial, pero otra parte de mí, la parte más honesta, sabe que probablemente no. Ellos dejaron muy claro lo que yo valgo para ellos, y yo finalmente estoy en un punto de mi vida donde no necesito mendigar amor de personas que nunca lo van a dar libremente. Mi abuela dice que estoy más feliz ahora que nunca, que se nota en mi cara, en cómo hablo, en cómo me muevo por él, mundo. Y tiene razón. Es raro, pero liberarse de personas tóxicas, incluso cuando son tu familia, es como quitarte un peso que ni siquiera sabías que estabas cargando. Brandon y yo estamos bien. Mi hijo está creciendo rodeado de amor real. Mis abuelos me ven cada semana. Esa es mi familia ahora, las personas que eligieron estar en mi vida y que yo elegí de vuelta. A veces me siento culpable, no por decir que no, porque sé que esa fue la decisión correcta, sino por sentirme tan aliviada de que se hayan ido de mi vida. Se supone que debes amar a tu familia, se supone que debes extrañarlos, pero yo no los extraño. No extraño las cenas incómodas donde Lauren era el centro de atención y yo era invisible. No extraño las llamadas de mi mamá, donde básicamente me ignoraba a menos que necesitara algo. No extraño la mirada de decepción de mi papá, que básicamente fue la única mirada que tuve de él durante 28 años. Lo que sí extraño, supongo, es la fantasía. Extraño la idea de tener una familia normal donde todos se quieren y se apoyan mutuamente. Pero esa nunca fue mi realidad de todos modos, así que no puedo extrañar algo que nunca tuve realmente. Brandon dice que estoy pasando por un duelo, no por las personas que realmente eran, sino por las personas que yo quería que fueran, y supongo que tiene razón en eso también. Mi hijo está en el jardín ahora, tiene amiguitos, va a fiestas de cumpleaños los fines de semana, está aprendiendo a leer. Cuando lo veo jugar me prometo a mí misma que nunca va a sentir lo que yo sentí. Nunca va a cuestionar si sus padres lo quieren. Nunca va a sentir que es una carga. Nunca va a tener que mendigar atención básica. Y si algún día tiene un hermano o hermana, lo cual probablemente no va a pasar por razones médicas, pero si pasa por adopción o algo así, voy a amar a ambos exactamente igual. Porque así es como se supone que funciona una familia. Mis abuelos vinieron a cenar anoche. Mi abuelo está mejor. Sus problemas de salud se estabilizaron con medicación nueva,
y mi abuela está más tranquila ahora que él está mejor. Comimos pasta que Brandon hizo, mi hijo les contó sobre su día en la escuela, jugamos un juego de mesa después de cenar. Era simple, normal, aburrido incluso, y era perfecto. Eso es lo que es una familia. Esos momentos simples donde nadie está tratando de manipularte o usarte o hacerte sentir mal por existir. Cuando se estaban yendo, mi abuela me abrazó extra fuerte y me susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti». Y esas 4 palabras significaron más para mí que cualquier cosa que mis padres alguna vez me dijeron, porque venían de alguien que realmente me conocía, que había estado ahí en mis peores momentos, que me había visto crecer y luchar y sobrevivir, y que me quería de todos modos. Eso es amor real, no la versión condicional que mis padres ofrecían donde tenías que ganártelo constantemente y aún así nunca era suficiente. No sé qué va a pasar en el futuro. Tal vez Lauren tendrá su bebé y será feliz y se olvidará de que alguna vez me pidió esto. Tal vez mis padres eventualmente se darán cuenta de lo que perdieron, aunque honestamente lo dudo. Tal vez en algunos años me encuentre con ellos en algún lugar público y será incómodo y seguiremos caminando, o tal vez nunca los vuelva a ver en mi vida. Y todas esas posibilidades están bien, porque por primera vez estoy viviendo mi vida para mí, no tratando de ganarme el amor de personas que nunca lo iban a dar libremente de todos modos. Lo único que sé con certeza es esto: tomé la decisión correcta. Me elegí a mí misma, elegí a mi esposo, elegí a mi hijo, elegí mi salud y mi vida. Y si eso me hace egoísta en sus ojos, entonces supongo que estoy bien siendo egoísta, porque lo que ellos llaman egoísmo, yo lo llamo supervivencia. Y después de 31 años finalmente aprendí que está bien ponerte primero, especialmente cuando nadie más lo va a hacer. Por ti.